Irnos a un extremo de decir que las vacunas son totalmente dañinas es desconocer la historia de las vacunas. Las vacunas son seguras. Hay eventos secundarios a las vacunas, pero los beneficios por recibir una vacuna superan el riesgo. Conversamos con la doctora Dayami Martínez, experta en medicina comunitaria y medicina familiar, para despejar algunas dudas del proceso de vacunación. ¿Quieres saber cuáles son las vacunas más importantes según la edad? Te lo contamos aquí en Escuchar para Sanar. Creo que después de la pandemia, o mejor dicho, la pandemia marcó un antes y un después, y creo que el tema de la vacunación se volvió aún más vigente. Y además de vigente también con algunas dudas, algunos mitos también. Pero para arrancar, Doc, contémosle a la gente que se conecta a este espacio, contemos un poquito, primero, ¿qué es una vacuna? Bueno, una vacuna de forma general podríamos decir que es una estrategia de salud, así. Justamente es una herramienta que ya tiene muchos años, tiene siglos, y la idea es que nosotros podamos recibir por alguna vía en nuestro cuerpo una parte de, puede ser un virus, puede ser una bacteria, en una cantidad o en una condición que esté atenuado y que alerta a nuestro sistema inmunológico para que esté preparado si es que nosotros nos enfrentamos a una enfermedad, evitamos que esta enfermedad nos dé, o en el caso de que estemos sufriendo esta enfermedad, pues nos dé una forma leve. Entonces, primero es una herramienta, pero por el otro lado, pues es una sustancia que pueden inyectarnos, que podemos tomar, que nos pueden poner por vía intranasal. Es decir, hay varias formas a través de las cuales podemos recibir este tipo de medicamentos. Doc, y si hacemos un poquito de memoria, ¿cuál es la primera vacuna que tuvimos en el mundo, no? Eso es una interesante pregunta, pero todo está alrededor de la viruela, que justamente es la única enfermedad que hemos erradicado en el mundo. Entonces, a través del conocimiento de el virus de la viruela, y justamente un médico inglés empezó a darse cuenta qué pasaba con quienes manipulaban vacas que estaban enfermas con esta sustancia, y si es que a través de la inoculación, esto era un proceso de variolización se llama, a personas sanas, y lo hizo con un niño de 8 años, y ese niño recibió esta parte ya de la sustancia que estaba en las vesículas que tenía una mujer enferma que justamente manipulaba a las vacas para extraer la leche. Entonces le puso a este niño esta parte de las vesículas que estaban ahí, le inoculó, digamos, en su piel. Él se sintió muy mal por unos días, fue a cama, y luego aproximadamente como 2 meses después hicieron lo mismo, y en cambio él no se enfermó. Esa es como la historia, el inicio, digamos, de las primeras vacunas. Y mire que con esa historia saltamos a otro elemento que es fundamental en lo que se refiere a las vacunas, de esos mitos y verdades, porque muchas veces tenemos grupos de personas que defienden totalmente el no usar las vacunas. Ahí contemos un poquito esos mitos, vamos despejando esos mitos, pero también ahí reforzar cuál es la importancia de estos procesos. Sí, yo creo que el hecho de que puedan existir posturas que se consideran antivacunas, que no reconocen la importancia de las vacunas, es como irnos a un extremo. Lo primero es que ante cualquier acción o intervención médica siempre tenemos que conocer que pueden haber efectos secundarios, ¿cierto? Efectos no deseados. Eso no quiere decir que cuando se hace el proceso de obtener una vacuna, no se evalúen los riesgos y los beneficios para justamente tomar la decisión de utilizar esta vacuna. Entonces, irnos a un extremo de decir que las vacunas son totalmente dañinas o que pueden causar daños que superan los beneficios es desconocer la historia de las vacunas. Es decir, la Organización Mundial de la Salud habla que con un esquema de vacunación se logra que anualmente se eviten 3.5 y hasta 5 millones de muertes en un año cuando tenemos un esquema de vacunación establecido y tenemos a la población protegida. Y lo que decíamos hace un momentito,
en la pandemia por el COVID-19 justamente se puso más aún sobre la mesa la importancia de estos procesos. Ahora, si podemos compartir también con la comunidad cuáles son aquellas vacunas que no nos pueden faltar. Es decir, desde que estamos pequeñitos, desde el día 1 hasta pues los diferentes adultos mayores, los adultos jóvenes. ¿Cuál es esa cartilla que no puede faltar en la familia? Sí, las estrategias de vacunación pueden ser generales a través de campañas de vacunación o programas ya establecidos que están habitualmente divididos por edades. Entonces, por ejemplo, los menores de 1 año, la primera vacuna que se recibe es la vacuna que se llama BCG. ¿Contra qué enfermedad estamos evitando que tengamos un tipo de tuberculosis meningia o una enfermedad tuberculosa diseminada? Tempranamente, en las primeras 24 horas de nacido un niño recibe para la vacuna una vacuna contra la hepatitis B. Estos son enfermedades importantes y mire que recibimos justamente a edades tan tempranas como en los primeros días de nacido. Enfermedades importantes y vacunas importantes que tienen que ver para la prevención de neumonía o la difteria o la tosferina, de la cual últimamente se habla bastante, o del tétanos. Esto estamos recibiendo, hemófilos influenzae, todo esto estamos recibiendo en los primeros 12 meses de nacido. Luego empezamos a recibir hasta los 2 años más o menos refuerzos de muchas de estas vacunas y vacunas que también para evitar enfermarnos de sarampión y rubiola, que son enfermedades que causan una alta morbilidad, se transmiten a la población de forma muy fácil. O también en el caso de la varicela o de la papera. Todas estas acciones hacen que uno pueda parecerle como raro cuando a alguien le dicen toferina. Hoy justamente conversaba con alguien y decía, cuéntame qué cosa es la toferina. Yo no escuchaba de esa palabra de la toferina. ¿Por qué no la escuchaba? Porque no se presentaba. ¿Por qué no se presentaba? Porque hay esquemas establecidos de vacunación. Ahora, también hay esquemas que están relacionados a los riesgos y entonces ahí nos vamos a los grupos. ¿Cuáles son los grupos de riesgo? Las mujeres embarazadas, que es importante que la mujer embarazada reciba vacuna para evitar la enfermedad del tétanos y especialmente al nacer el niño, la mamá le transmite esos anticuerpos y evita que los niños se enfermen. O por ejemplo, en la influenza, cuando nosotros decimos vacunemos a los grupos de riesgo, ¿quiénes? Los adultos de más de 65 años, los que tengan determinadas enfermedades o mayores de 50 años. Vamos a hablar del herpes zóster. Estos son grupos, digamos, ya establecidos y que son vacunas importantes para evitar que nos enfermemos. Entonces, si bien tenemos un paquete establecido que debe estar sí o sí en este proceso, como decíamos, desde la primera infancia, sí se puede ir presentando otras enfermedades, otros procesos y a su vez aquellos que ya teníamos y requerir un refuerzo. Sí, bueno, hay vacunas que con una dosis estamos protegidos. La vacuna de la fiebre amarilla. La vacuna de la fiebre amarilla está en nuestro esquema de vacunación. Hoy, en estos días, 2025, es de alta importancia. Si escuchamos qué está pasando, por ejemplo, en países vecinos con relación a esta enfermedad, estamos en alerta y está en el esquema de vacunación del Ecuador, la vacuna de la fiebre amarilla. Y esa recibimos una dosis. Y esa nos protege a lo largo de toda la vida, no necesitamos refuerzo. La vacuna que nos protege contra la difteria, la toferina y el tétano, empezamos desde los 2 meses y vemos que necesitamos varias dosis y que son refuerzos a lo largo de la vida, incluso a los 5 años, y se recomienda un refuerzo hasta cada 10 años. O la que nosotros conocemos muy frecuentemente que recibimos, que es la vacuna de la influenza, ¿cierto? Que decimos estamos protegidos si recibimos esta vacuna cada año. Hay vacunas que se están reconociendo cuáles serían, con qué frecuencia sería que se debe administrar a quienes, como decíamos, estrategias de riesgo, grupos de riesgo, es la del COVID. Que quizás hacia ahí es donde van muchas de las dificultades o las personas que le ponen más resistencia a recibir una vacuna, por el momento como ocurrió, por cómo aparecieron las vacunas y por la definición que puede cambiar de acuerdo a que se van mejorando las vacunas o de acuerdo a que se van conociendo más sobre las vacunas.
Doc, y de paso, ahora que hablamos del COVID, sabemos que, bueno, lo ha dicho el Ministerio de Salud, expertos y demás, que de alguna forma es importante ir renovando o reforzando, ¿no es cierto? Ya no solo son las primeras dosis que nos habían colocado, sino que se volvió de alguna forma estacional. No sé si esto es así, despejemos ahí algunas dudas. La vacuna del COVID tiene la misma, o debería tener así como la misma dinámica que con relación a los virus de la influenza. Es decir, va a ir modificándose de acuerdo a la cepa que esté circulando. Entonces, hoy en día hay realmente una recomendación que se vaya estableciendo de acuerdo al riesgo. Hoy se recomienda más esta vacuna, por ejemplo, en mayores de 65 años o en personas que tengan alguna dificultad en su sistema inmunológico y que requieran una frecuencia de las vacunas mayor que en otras poblaciones. Si podríamos poner, además de la que ya nos acaba de mencionar, quizá 3, 2 o las que fueren enfermedades que de alguna forma se han vuelto a presentar y que necesitamos de ese refuerzo, porque hemos visto, ¿no?, que, por ejemplo, en otras partes, aquí creo que todavía no, y si es que es así, pues también tener el dato, el sarampión y demás, un poco ver cómo está ese panorama. Sí, definitivamente, si me preguntas así, vacunas que no deberíamos olvidarnos de ponerle a nuestros hijos y los refuerzos, la vacuna, la MMR, que decimos que justamente es contra la sarampión, contra la rubiola y la papera, la parotiditis, y la vacuna que tiene que ver contra la difteria, la toferina y el tétanos. Todas son importantes, pero estamos hablando, digamos, de acuerdo a la situación epidemiológica actual. En el Ecuador no tenemos sarampión endémico, es decir, que sea nuestro, pero nosotros estamos viendo las noticias en los Estados Unidos, en Canadá, en México, tienen casos de sarampión. Entonces es importante que la población reconozca la importancia de que especialmente los niños reciban esta vacuna. Y además que esto se va moviendo, ¿no es cierto? Puede ser que no tengamos en este momento, pero puedan haber casos más adelante. Y es importante, luego de tener este abanico de aquellas vacunas, de aquellos procesos que deben estar de cajón, cuáles están disponibles en el sistema público y cuáles no, y debemos acceder a través del sistema privado. Sabemos que el Voz-Andes, justamente el Hospital Voz-Andes, tiene un centro especializado, y también para saber cuáles son los elementos que debemos tomar en cuenta para acceder a una vacuna segura. Bueno, realmente el Sistema Nacional de Salud del Ecuador tiene una cartilla de vacunación, como mencionabas, amplias. Yo diría que estamos hablando como de unas 16 vacunas, casi 20 enfermedades que estamos previniendo, que hemos estado mencionando en este rato, vacunas de la hepatitis B, vacuna de la hepatitis A, como decía ya, la fiebre amarilla, que están dentro del sistema de vacunación. Hay vacunas a partir de los 9 años que pueden recibir los niños y las niñas para evitar el papilomavirus, están dentro del sistema de vacunación. Y, por ejemplo, la vacuna para el herpes zóster es una vacuna que puede recibirse a través de otros sistemas de vacunación. En el Hospital Voz-Andes nosotros tenemos un centro de vacunación donde reciben vacunas que están incluidos incluso tan importantes de las que ya hemos hablado y otras que están fuera del Programa Nacional de Salud. Y mi doc, cerrando un poco ya este espacio para que la comunidad pues esté enterada, para que la comunidad sepa de primera mano de los expertos, de aquellos profesionales que están en el día a día, podemos quizá dar 3 tips que no se nos pueden olvidar a la hora de hablar de vacunación. El primero, que yo diría que las vacunas realmente salvan vidas. El segundo, si usted tiene una inquietud con relación a una vacuna, no deje de recibir esa vacuna, sino pregunte a su médico, infórmese, tomen una decisión compartida por qué usted estaría resistente a que usted o su hijo reciba esa vacuna, para que su médico le pueda dar los argumentos y finalmente tomar una decisión. Y la tercera, que las vacunas son seguras. Hay eventos secundarios a las vacunas, pero los beneficios por recibir una vacuna superan el riesgo al recibir una vacuna que está
que es segura y que es eficaz. Y como decía, me quedo con el primer consejo. Obviamente los dos restantes son importantísimos, pero las vacunas salvan vidas, Doc. Y bueno, qué gusto haber compartido con usted este espacio. Le agradecemos un montón por haber visitado esta casa, pero sobre todo porque sabemos que vamos a seguir llevando información de primera mano, información también para despejar dudas, para que la gente pueda tener herramientas también para cuidar su salud. Y eso es lo que más nos importa en este espacio. Y les invitamos a ser parte justamente de este nuevo camino, de este nuevo espacio de la mano del Hospital Voz Andes y todos sus servicios para que estemos bien cuidados, saludables y salvemos vidas también, Doc. Muchas gracias. Sí, el bienestar de todos es una prioridad para nosotros.